Muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Rodríguez. Vamos a dar inicio. Antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes el haber asistido a este webinar, comprendiendo que el tiempo es muy valioso. Entonces, pues vamos a ir directo y breve a lo que es el tema. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la canalización por medio de tuberías conduit. Aquí también, bueno, el tema es canalización con tubería de conduit metálico. Mas, sin embargo, quise también aquí agregar algunos puntos también muy interesantes para todos, que es la tubería PVC conduit, como también la tubería flexible y también unas diapositivas ahí de tubería de aluminio. Si alguien tiene algunas preguntas en lo que vamos avanzando, por favor, eh, no esperen al final, ya que al final puede que se nos olvide. Entonces vamos aquí aclarando todas las dudas. Ok, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la tubería de pared delgada. Esta es más utilizada en todas las, por ejemplo, en las subestaciones, las tiendas departamentales, edificios, bodegas, aeropuertos, incluso, bueno, más que nada también en los parques industriales. Ahí es donde más se utiliza en las instalaciones por las tablillas e incluso para ir ya las bajadas para los tableros eléctricos. Esta tubería se ve muy estética, la verdad es, pero también aquí es muy importante el manejo del doblatubos y el manejo de materiales correctos. Entonces, el doblatubos aquí es una herramienta primordial. Entonces, ahí depende, con ese depende mucho la estética que le vamos a dar a nuestra instalación, ya que eso pues es lo que el usuario final observa y es como nos van a volver a llamar, ¿verdad? Para que volvamos a seguir trabajando con ellos. Entonces, volviendo a la tubería, entonces lo pueden utilizar en cualquiera de estas funciones que están marcadas aquí abajo, siempre y cuando no sea algún lugar donde vaya a tener vibraciones, porque las conexiones de esta tubería son los coples y los conectores, son por medio de un opresor. Entonces ese opresor, al estar vibrando, simplemente se va a ir soltando. Ya en el paso del tiempo, pues vamos a ver que se separa el tubo del cople y vamos a ver los cables ahí expuestos. Entonces, que pues eso nos va a llevar a un gasto ahí de mantenimiento. Vamos a imaginarnos que está entre las cabrillas, entre la parte superior de alguna nave industrial. Entonces ahí lo que vamos a tener que hacer es contratar los servicios de una grúa, algún brazo articulado para volver a subir y volver a hacer unos ajustes. O, o el peor de los casos, pues sería cambiar la tubería, ¿verdad? Que eso pues va a ser demasiado costoso. Entonces, ese es un punto muy importante. Si va a haber vibraciones, esta tubería no se los recomiendo. Al igual que también si va a haber, bueno, si observamos que se siente mucha humedad dentro de ese lugar donde vamos a instalar, también ahí no le recomiendo ahorita vamos a ver algunas otras soluciones para ese tipo de casos. Ok, aquí está la tubería de pared gruesa. Entonces, puede ser instalado en lugares visibles, también igual que el otro, se lo recomiendo en lugares que sean secos, que no tengan nada de humedad.
este lo vamos a utilizar mm, precisamente resolviendo el caso de la tubería anterior, donde hay vibraciones, pues esta es una solución, ya que este va enroscado. Este no, su conexión no es por medio de opresores. Al igual, también se puede utilizar dentro de una subestación eléctrica, tiendas departamentales, edificios, bodegas, aeropuertos, parques industriales. Este también podemos instalarlo, por ejemplo, en las columnas por ejemplo, en la nave industrial, en las columnas, por ejemplo, para un nodo o algún tomo de corrientes que vayamos a instalar, ya que ahí existe mucho flujo de personas. Entonces, por naturaleza, pues son curiosos e inician a moverlo o incluso a recargarse, que es ahí donde esta es una solución, porque si utilizamos uno de pared delgada, volvemos al mismo tema, ¿verdad? De que se pueden ir soltando los opresores de las conexiones y pues volvemos a mencionar ahí el gasto operativo, ¿verdad? De mantenimiento. Ahora, me preguntan sobre qué tubería podemos utilizar donde hay humedad. Aquí lo vamos a ver, ingeniero, un poquito más adelante. Esta tubería va a llegar, vamos instalando los tramos que son de 3 metros, los vamos instalando, los vamos acoplando por medio de estos coples que ya traen. Pero va a llegar el punto en el que nosotros necesitamos hacerle un corte. Entonces ahí es donde vamos a utilizar otro tipo de herramienta. Aquí ya es donde entra en acción pues, la tarraja, perdón, y el banco de trabajo. Esta tarraja puede ser manual o eléctrica. Esas también traen dados para diferentes medidas. Entonces, esta es la solución. Recortamos la tubería a la medida que nosotros lo necesitamos y vamos a volver a sacarle los hilos, la rosca, con ayuda de un banco, ya que esta taraja es muy fuerte. Entonces, si lo queremos utilizar en algún banco sencillo o sosteniéndolo con alguna otra herramienta, pues la verdad vamos a batallar un poco, ¿eh? Porque sí está fuerte esta y mucho más la eléctrica. Aquí tenemos los accesorios. El de pared gruesa, ya trae también la curva, perdón, de 90 grados, ya trae su rosca. Aquí tenemos el cople galvanizado. Aquí tenemos también estos dos accesorios que son para la tubería de pared delgada. Estos son los opresores que les estaba mencionando yo ahorita, que se van soltando por medio de las vibraciones que existen dentro de la nave industrial o bodega. Me comentan que no se ven las imágenes de la diapositiva. ¿Me pueden confirmar, por favor, si alguien más las ve o si no, trato de no presentar estas diapositivas abarcando toda la pantalla? Ok, perfecto. Ingeniero, me comentan que se ven muy bien. Entonces, tal vez a lo mejor sea la conexión a la red en la que está conectado. Entonces, a favor de verificar esa parte, ingeniero, por favor. Ok, vamos a continuar. Entonces, aquí tenemos el conector y el cople, que como les mencionaba, estos opresores son los que se van soltando por medio de vibraciones.
Entonces, esta es donde yo les mencionaba de que vamos a utilizar esto donde no exista ese tipo de casos. Hay hay unos pegamentos que son unos líquidos, creo que es de color morado, que se le pone, por ejemplo, a esta tornillería. Más sin embargo, pues es un poco costosa y aparte de que, pues es utilidad, ¿verdad? Es utilidad que nosotros vamos dejando ahí. Entonces, mejor yo aquí les recomiendo utilizar pared gruesa si existe las vibraciones. Aquí vemos diferentes tipos de conexión también entre tuberías, por ejemplo, los que son los conduit. Los conduit tenemos el LB, el OLL o el OC, que es el que va seguido. Los registros, los FS, estos registros también se encuentran, por ejemplo, con 5 orificios, incluso otros más grandes. A esos, a los que son más grandes, ya esos les podemos poner un marco reductor. Podemos poner ahí ya ahora sí un nodo o dos tomacorrientes. Bueno, hay diferentes casos, incluso una tapa ciega, si lo vamos a utilizar solo como registro. Me preguntan si sirven también para la tubería cédula 40. Mientras sea este orificio de la misma medida y mientras sea el mismo tipo de rosca que es la NTP, entonces sí, sin problema, le va a funcionar muy bien. Incluso yo les voy a recomendar mucho esta para sus instalaciones, ya que se ve muy estético y muy profesional. Aquí tenemos una tabla de cantidad de cables que podemos pasar por esa tubería. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, en una tubería de media, podemos pasar hasta 8 cables del calibre 14. Podemos pasar 6 del calibre 12, 5 del calibre 10, 2 de calibre 8 y para el calibre 4, 6 y 2 vamos a utilizar solo uno. Así con todo lo demás de esta tabla, esta presentación, se los voy a compartir al final de este webinar. Solo me mandan un correo para que ustedes tengan también toda esta presentación junto con todas estas tablitas. Me preguntan si les voy a compartir esta presentación. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Y aquí ya viene toda esta información. Vamos a ver también un poquito más adelante sobre el cable UTP. Es muy importante que se cumpla con esta tablita, ya que está basada con las normas, con la norma oficial mexicana y también con la PEM, que es de la CFE. Sí, ok. Entonces, no sé si tengan alguna duda sobre esta tablita. Está, está muy sencilla, está muy clara. Por ejemplo, en la tubería de 1,5 pulgadas, si vamos a utilizar calibre 10, entonces podemos meter hasta 33. ¿Sí? Se va reduciendo conforme al calibre del cable. Me preguntan sobre
la baja cantidad de cables si se hacen 4 curvas. Pueden haber mm, bastantes curvas, pero no más de una dentro de una misma tubería. No se recomienda porque ya en ese doblez es donde puede existir que se caliente el cableado que tenemos dentro. Me preguntan sobre largas distancias de tubería. ¿A qué distancia podemos poner un conector? Yo les recomiendo también cada seis tubos vamos a poner un registro porque al pasar la guía va a ser muy difícil guiar el cableado por esa tubería. Entonces, sí le recomiendo un registro cada seis tubos. Me pregunta por calibres de más dimensión. Me imagino que ya se refieren a calibre un cero, dos ceros, tres ceros, cuatro ceros. Entonces, ese no los agregué aquí porque pues, ya iba a extender mucho la tablita. Más sin embargo, por favor, ingeniero, si me puede mandar un correo solicitándome esa información, igual también, con mucho gusto le voy a pasar ese dato. Entonces, confirmando, cada seis tubos, un registro, por favor, se recomienda esa parte. Más que nada, no es tanto como norma, más que nada es por facilitar el trabajo, porque al pasar la guía, como los que ya tienen mucha experiencia en esto, saben que ya después de varios metros se empieza a poner bastante duro en pasar esa guía. Entonces, eh, aquí, pues, lo mejor es poner un registro cada seis tubos. La medida de los tubos son de 3 metros. Ok, creo que ya no hay otras preguntas, entonces voy a continuar. Ahora vamos a ver la tabla para el cable UTP. Aquí lo tenemos. Para el cable categoría 5, la categoría 6 y la categoría 6A. Entonces, pues hacen este tipo de instalación, como ya saben, que con la tubería de media no se recomienda utilizarla. No se recomienda utilizarla a pesar de que en teoría cabe, ¿verdad? El cable UTP, más sin embargo, no está dentro de esa categoría. Entonces, siempre vamos a iniciar desde 3 cuartos, ¿sí? Y aquí está la cantidad, por ejemplo, de 3 cuartos, podemos utilizar 5 cables perdón, 4 cables de categoría 5. Y así sucesivo. Por ejemplo, podemos utilizar 2 cables de la categoría 6A. Entonces, al igual, aquí les voy a dejar también esta tablita. Ok, entonces aquí vemos un ejemplo de cómo se vería la tubería conduit ya instalada. A mí en lo personal me parece muy, muy, muy profesional esta instalación. Eh, Como podemos ver, aquí ya tenemos los conectores que van directo a la caja, ¿sí? Aquí también podemos observar que el instalador utilizó un doblatubos, incluso aquí tiene marcados donde fue su punto de referencia para hacer estas curvas,
Está utilizando canal para poner las camas, la cama de tubería. Incluso aquí podemos observar una cama doble. ¿Sí? Aquí al final, hasta el fondo, podemos ver cómo hizo los dobleces cómo hizo unas bayonetas. Eh, Tal igual, me parece muy bien. Aunque aquí, por ejemplo, en esto se ve un poquito chueca, más sin embargo, pues, se alcanza a ver, o sea, de todos modos ahí, se ve muy profesional esta instalación. Me preguntan si hay problema si se utilizan registros galvanizados. No, no, al contrario, son los recomendados. Hay que utilizar los registros galvanizados. Puede ser unas cajas sencillas, las conocidas como las mexicanas, o puede ser unos registros como estos que estamos viendo aquí. Estos se alcanza a apreciar que son el tipo americana. Sí, entonces los hay de diferentes tipos yo lo conozco como ponche, no sé si ustedes lo conozcan también así, estos orificios. Entonces hay de diferente tipo de ponche para la diferente tubería que vamos a utilizar. Eh, ¿Aún pueden ver mi pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor? Aquí me comenta que no pueden ver mi pantalla. Sí, ok, perfecto. Al igual, ingeniero, por favor, si puede checar su pantalla, perdón, su red en la que está conectado. Aquí me confirman algunas personas que aún pueden ver mi pantalla. Volviendo aquí a la imagen, en lo particular, a mí se me hace una instalación muy profesional. Nada más aquí en la parte de abajo, pues sí se ve un poquito chueca, pero pues eso, nada que no se pueda corregir con un pequeño golpe ahí al tubo para enderezarlo ahí dentro del mismo canal. Vamos a hablar ahora de la tubería PVC Conduit, si no existe alguna otra duda de lo que hemos estado viendo. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar con la tubería Conduit. Este es un poco más sencillo de manejar. ¿Sí? Esta es para las instalaciones que vamos a manejar ocultas. Por ejemplo, si vamos a hacer una instalación de luminaria en un estacionamiento, se está utilizando ahora la instalación subterránea. Entonces, ahí es donde vamos a utilizar este tipo de tubería, al igual para dejarla ahogada en la losa, en la construcción, también ahogada dentro de la pared, ¿sí? Entonces, las ventajas que tiene esta tubería, que es de bajo precio, tiene una alta resistencia mecánica, entonces en pocas palabras, la podemos dar una buena estrujada y pues no le va a pasar nada. Es hermética, alta resistencia al impacto, también resiste a la intemperie. También esa pregunta es muy común de que si resiste los rayos UV. Entonces sí, o sea, sí lo podemos dejar ahí al- a una instalación visible. Siempre, no más que aquí entra mucho la parte mmm, del gusto de nuestro cliente, ¿verdad? Si quiere algo muy estético, pues podemos buscarle a lo mejor otro tipo de solución. Hablando de una instalación que va a ser a la vista, vaya. Sí, puede ser a lo mejor pared gruesa, puede ser pared delgada,
nada más en donde vamos a ahogarlo. Entonces ahora sí podemos utilizar el PVC. Entonces entra mucho aquí el gusto de nuestro cliente y el presupuesto. Me preguntan sobre precios del pared delgada. Entonces, la tubería de pared delgada es un poco más económica que la de pared gruesa. Entonces, al igual aquí entra el criterio, ¿verdad? De cada uno, de que si vemos que hay vibraciones, si vemos que o si vemos que no hay ninguna vibración, entonces, si vemos que no hay ninguna vibración, pues podemos utilizar la tubería de pared delgada, que es la que nos va a dejar un poquito más de margen de utilidad. Pero si vemos que hay vibraciones, entonces pues no arriesguemos la calidad de nuestro trabajo o incluso que nos vaya a provocar mantenimientos futuros. Y entonces vamos a utilizar pared gruesa, que es un poquito más costosa que la pared delgada. Y subterráneo, vamos a utilizar la tubería PVC conduit, que está todavía aún es más económica que las otras anteriores. Me preguntan sobre la instalación en un colgado. Me imagino que una instalación aérea se refiere, ¿verdad? Ahí podemos utilizar mm, diferentes materiales. Vamos a imaginarnos un escenario que es en una maquiladora. eh, en la parte superior, en el techo, tenemos bastantes cabrillas. Podemos utilizar las mordazas, esas, las llamadas conocidas como tipo perros. Vamos a utilizar unas varillas roscadas y ya ahí vamos a colgar un canal o una pera, dependiendo de cuántas tuberías vamos a utilizar, cuánta tubería vamos a pasar por ese lugar. Y de esa manera lo vamos a dejar aéreo y vamos a hacer una instalación muy profesional. Me preguntan sobre el tiempo que dura el PVC enterrado. Aquí es una pregunta un poquito difícil, vaya, porque depende mucho de los minerales, todo lo que contenga ese lugar donde lo estamos enterrando. Mas, sin embargo, como ya sabemos, ¿verdad? El plástico para degradarse, pues creo que dura alrededor de unos 100 años. Más sin embargo, aquí pues, entran esos factores, ¿verdad? La humedad, eh, los minerales que tiene la tierra donde lo vamos a dejar enterrado. Y también, si también ahí entra mucho el si es por ejemplo, una carretera donde van a pasar vehículos pesados, entonces eso poco a poco, por medio de las pequeñas piedritas o incluso alguna piedra un poquito grande, entonces se van enterrando poco a poco en esa tubería y la van dañando. Me preguntan por herramienta que pueden utilizar para doblar la tubería PVC. Créanme que yo he estado buscando una herramienta así como un tipo doblatubo que todos conocemos para hacer las bayonetas, el doblez omega, las curvas. Mas, sin embargo, aún no existe. Entonces, estos dobleces podemos hacerlos por medio de calor. Hay unas pistolas que mm, que lanzan aire caliente, o pues ya algo ya no muy estético, mas sin embargo muy utilizado, es por medio del soplete calentar un poco el tubo y y de esa manera podemos hacer nuestras bayonetas, omegas y curvas.
Ok, entonces voy a continuar. Ok, entonces aquí para una instalación de con tubería PVC tenemos las curvas. Yo les sugiero utilizar curvas en vez de calentar el tubo, porque al calentar el tubo eh, se dobla un poquito más y se empieza a calentar nuestro cableado. Entonces ejerce ahí una presión. Entonces yo les sugiero utilizar siempre curvas. Ya a lo mejor, por ejemplo, para la bayoneta, que es un doblez un poquito más pequeño, pues entonces ahora sí ya podemos calentar el tubo. ¿Sí? Aquí tenemos los conectores y vamos, tenemos las cajas. Las cajas, por ejemplo, aquí voy a poner otra imagen sobre este uso. Me comentan que calentarlo no funciona muy bien. De hecho, o sea, no es lo mejor, mas sin embargo, ahorita no hay una herramienta, créanme, que he estado buscando para ofrecérselas a ustedes, mas sin embargo, no hay ahorita, no hay alguna tipo de herramienta, entonces, pues la única opción que tenemos, pues es calentar el turbo. El pegamento que sugiero para unir los coples y los tubos. Ok, entonces esto lo vamos a ver un poquito más adelante. El pegamento puede ser se recomienda uno, el 605. Es el 605, es uno transparente. Porque ya el pegamento gris, pues ya estamos hablando de una instalación hidráulica que va a tener bastante presión, ya es más industrial. Por ejemplo, para un cédula 40, un cédula 80, pero ya hablando de hidráulica. Aquí vemos un ejemplo de la tubería PVC. Aquí, pues, a diferencia de la tubería conduit metálica, como esa sí es expuesta, pues esa tiene que ir forzosamente muy estético, muy estético. Pero por ejemplo aquí lo que estamos viendo es una tubería que va a ir ahogada, que va a ir entre el muro. Entonces, aquí podemos ver que pues está unida con alambres para sostenerla, que pues en realidad pues es buena idea, no está tan mal, siempre y cuando los registros queden derechos, ¿verdad? Que queden totalmente nivelados, vaya, porque aquí es donde vamos a poner nosotros o una tapa ciega esa sí va a ir expuesta, o vamos a poner un tomacorrientes, algún nodo, alguna otra cosa. Entonces, aquí no importa tanto esta tubería, estas uniones, siempre y cuando se pueda cablear, que no tenga algún doblez que esté obstruyendo, y también que los registros estén derechitos. Sí, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces aquí, ok. Entonces, pues este es otro ejemplo de cómo podemos utilizar la tubería de pared, perdón, PVC. Me hacen aquí una pregunta muy interesante, e incluso qué bueno que le hicieron para que no se me pase. Me comentan que si se puede dejar un alambre dentro de la tubería pasando por las tuberías. Claro que sí, de hecho se recomienda muchísimo ya dejarlo guiado,
porque no sabemos si el personal está trabajando en la obra, al estar en la construcción, por ejemplo, ya con los ladrillos, o si se va a hacer un vaciado de cemento ahí, se puede soltar alguna tubería, entonces hay que ajustarlas muy, muy bien, hay que asegurarlas bastante y también dejarlas guiadas, porque también puede sufrir algún golpe, entonces ya golpeada, va a ser muy difícil pasar la guía o pasar el cable. Entonces, le agradezco haber hecho esa pregunta. Sí, lo recomendado es dejarlo guiado. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver ahora la tubería flexible. Sí. Aquí esta la podemos utilizar en algunas zonas peligrosas, alta resistencia mecánica. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginarnos que vamos a conectar un motor grande, algún motor grande que tiene bastante vibración. Podemos hacer la conversión de la tubería, ya la bajada o la llegada de la tubería al motor, separarlo un poco, hacemos la conversión de la tubería que estamos utilizando a tubería flexible para que ésta absorba todas esas vibraciones. Me preguntan si se recomienda combinar tubería PVC con conduit, pared delgada y viceversa. Sí, sí, claro que sí, se recomienda. Por ejemplo, vamos a pasar la tubería por abajo del piso, entonces ahí vamos a utilizar la tubería de pared, perdón, el PVC. Ya cuando sale la cometida, entonces ahora sí podemos hacer la conversión. Podemos hacer la conversión por medio de conectores y coples. Ya hacemos esa conversión, ya sea pared gruesa o pared delgada sin problema. Me preguntan sobre si se va a hacer grabación de este webinar. Sí, claro que sí. Voy a pasarles la liga de este video para que ustedes lo tengan también. ¿Cuánto es lo más que se puede utilizar el tubo flexible? Pues aquí entra, se puede utilizar todo lo que se necesite, sin embargo, hay que recordar siempre la estética. Por ejemplo, si dejamos unos tramos muy largos de tubo flexible visibles, entonces pues no se va a ver muy estético. Entonces, pues ahí hay que cuidar mucho la estética, ya que eso pues es lo que nuestros clientes van a observar y entonces pues es ahí donde se va a determinar si nos vuelven a hablar para seguir trabajando o fue la última vez que lo hicimos, ¿verdad? Esta metálica puede llevar cable de continuidad puesta a tierra. Sí, sin problema, claro que sí. Incluso hay unos conectores que ya traen una terminal donde ustedes pueden ya dejar aterrizada esta tubería, ya sea también la pared gruesa y pared delgada. Nosotros podemos pasar el cable desnudo dentro de la tubería y aterrizarla ya en el registro. Ok. Esta tubería también se utiliza mucho para del registro a la luminaria que tenemos, por ejemplo, por encima de plafones. Entonces, esta es muy útil para ese tipo de instalaciones. Al igual como les comentaba, en maquinarias para absorber todas las vibraciones y no dañe nuestra instalación que ya tenemos.
Me pregunta la manera de cortar este tubo. Este solo lo doblamos donde vamos hasta donde lo necesitamos, lo vamos a doblar. Y ahora sí, con nuestras pinzas de corte vamos a cortar esta laminita. Cuando lo cortamos, se queda esta punta, por ejemplo, esto que estoy marcando aquí con el puntero, se queda afuera. Entonces nosotros con las pinzas hay que volverlo a meter dentro de esta espiral. ¿Sí? Y ahora sí, le ponemos nuestro conector ya sea curvo o recto, según el que necesitemos, y ahora sí podemos continuar, pero sí, o sea, esa sería la manera de cortar este tubo. Por ejemplo, cuando me preguntan qué instalación es bueno, perdón, qué tubería es la recomendada cuando va a ir oculta dentro de plafón, pues cuando estamos utilizando plafón, pues no tenemos bueno, en teoría no tenemos algún tipo de humedad. Entonces, podemos utilizar pared delgada, podemos utilizar pared delgada, o si también queremos dejar algún poco más de margen de utilidad, podemos utilizar la tubería PVC Conduit, que, que al igual también es muy manejable. Podemos utilizar cualquiera de las dos. Me preguntan de cómo guiarlas, las tuberías. Entonces, hay unas guías, hay unos rollos. Es un rollo, hay desde 7 metros, 15 metros, creo que hay unos un poquito más largos. Entonces, esa sería la herramienta. O al igual, podemos dejarla ya guiada, la tubería, por medio perdón, por medio de alambre. Ok, aquí ya tenemos el Liquify. Entonces, este es un poquito más estético, pero también a la vez, este se utiliza, por ejemplo, en lugares donde existe algún tipo de emisión de gases o algo así, entonces, que son unos lugares un poco más peligrosos. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar esta tubería. Sí, al igual donde existe un poco de humedad, al igual no bastante, ¿verdad? Pero un poco, entonces sí podemos utilizarla. Protección contra líquidos y vapores o sólidos, sí. En circuitos derivados alimentadores exteriores, bajo suelos elevados, por ejemplo, como en los sites. En los sites ya, como ustedes saben, hay un falso piso, entonces este puede ir también ahí en esa parte, en luminaria o también en la instalación de algunos motores. Tiene alta resistencia mecánica y soporta temperaturas altas. Me preguntan sobre una tubería que está reemplazando a la tubería conduit metálico. De hecho, aquí hay otras presentaciones un poquito más adelante donde vemos una instalación y vamos a hacer aquí ahorita una pequeña comparativa. ¿Sí? Ok, aquí tenemos los conectores. Este es para el tubo flexible, el que vimos, que se veía todo completamente metálico. Y estos son para Liquidite, que este es el que vimos con el forro de vinil, el de plástico. Entonces, va en diferentes situaciones, vamos a topar
con esta necesidad, ya sea de un conector curvo o un conector recto, al igual en el tubo flexible. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de esta tubería, la de aluminio. No es muy común utilizarla por el costo que tiene. Pues ya al hablar de aluminio, pues ya estamos hablando de que es material costoso. Entonces, vamos a platicar un poquito de que es un tubo que es resistente a ambientes corrosivos, industriales, atmosféricos, que atacan normalmente a la tubería metálica de otro tipo. Entonces, a diferencia de la conduit de pared gruesa y pared delgada, este es un poquito más difícil de que sufra corrosión. Es estético, es muy liviano, resiste a, a la corrosión, como les comentaba. Es de bajo costo de instalación. Bueno, aquí esta palabra de bajo costo de instalación es tomando en cuenta a la tubería que vamos a ver un poquito más adelante, más sin embargo la comparamos con las anteriores tuberías, pues esta sí es un poco más elevado el precio. ¿Sí? Es antiestático y no magnético. Entonces, al igual, la anterior y esta, pues son utilizadas, por ejemplo, para las refinerías, y cuando vamos a manejar algunos químicos también, por ejemplo, esta que está recubierta con PVC. Ahorita que me preguntaban sobre la tubería que está reemplazando a la tubería conduit, en lo particular yo no lo veo tanto así, no lo veo tanto así, porque son diferentes usos. No sé si a estas se referían ahorita, a la que estamos viendo, que es un poco más flexible, al igual lleva unos conectores, lleva unos coples, los llamados racores, las cajas de derivaciones, entonces que la vamos a ver un poquito más adelante. Pero esta tubería yo se la recomiendo, podemos utilizarla en algunas oficinas, en instalaciones expuestas, más sin embargo, yo le recomiendo esta para una instalación, por ejemplo, en una nave industrial, en, en la electromecánica. Sí. De hecho, aquí podemos ver algunos accesorios. Este muelle es el que vamos a meter dentro de la tubería para hacer la curva. Entonces, esta tubería es tan flexible que podemos doblarla con este muelle. Lo vamos a meter adentro de la tubería y ya con ayuda por ejemplo, de nuestra rodilla, podemos jalarlo y hacer el doblez de hacer la curva. O podemos utilizar esta curva también, ¿verdad? Entonces, también tenemos como accesorios el tubo flexible, estos conectores, las cajas de derivación y, por ejemplo, esta conexión tipo T. Entonces, esta como pues, todos los que ya tienen experiencia en esto, pues saben que esta T, pues no hay manera de pasarle una guía, ¿verdad? O incluso hay un codo que se me pasó agregarlo aquí. Entonces, ese codo, al igual, no se le puede pasar una guía. Entonces, lo que podemos hacer con esto es de que se puede abrir. Se puede abrir aquí, incluso aquí tiene los clips. Pasamos el cableado y podemos continuar. Ok, aquí podemos ver un ejemplo de una instalación. Como pueden ver, en lo particular, se me hace que es estética. Sí, sí es estética. Más sin embargo, eh, es un poco más costosa que la tubería conduit galvanizada, la mecánica. Entonces, que tampoco se ve mal.
Entonces, esta en lo particular yo la utilizaría más en la electromecánica que en alguna oficina, más sin embargo, aquí entra mucho el gusto de nuestro cliente y el presupuesto, ¿sí? Pero al igual, o sea, se puede utilizar igual que las demás, puede ser enterrada, puede ser ahogada en concreto, o puede ser una instalación a la vista. Y puede ser, por ejemplo, en un tipo de escenario como este también. Podemos utilizarla eh, en alguna instalación electromecánica, industrial. Entonces se va a ver estética. Sí. Vamos a hablar un poquito de herramientas. Vamos a ver algo aquí rápido. Entonces, aquí tenemos el doblatubos, es el manual y también podemos utilizar estos hidráulicos que es con los que vamos a hacer los dobleces a la tubería de pared gruesa y pared delgada, ¿sí? Ahí vemos un pequeño ejemplo en esta imagen vemos cómo está haciendo creo que va a ser una curva, si no es que tal vez a lo mejor una bayoneta. Manejamos también las herramientas, manejamos las herramientas de maquita, las pulidoras, rotomartillos y taladros, que nos pueden ayudar también para estas instalaciones. Perfecto. No sé si tengan alguna pregunta con todo lo que vimos. Ok, perfecto. Parece que quedó ahí un poco claro los temas. Entonces, aquí les dejo mi correo. Aquí les voy a dejar mi correo, para, para que me soliciten por favor la presentación y si necesitan alguna otra información de lo que vimos, con mucho gusto se los voy a hacer llegar. La verdad, hubo bastantes preguntas que no pude contestarlas todas. Me disculpo con las personas a las que no les alcancé a contestar. Pero por favor, si no se queden con la duda, mándenme un correo y con mucho gusto les voy a responder a todos y cada uno, por favor. Al igual, aquí voy a dejar mi teléfono y mi extensión. Entonces, si no me preguntan si voy a compartir la presentación, claro que sí, voy a compartirles esta presentación con toda esta información. Y como les comento, si alguien necesita alguna información que no vimos aquí, por favor en el correo me lo hacen saber y con mucho gusto les hago llegar esa información. Bueno, perfecto. Entonces, pues creo que es todo de mi parte. Les agradezco su tiempo tan valioso y quedo a sus órdenes. Que tengan un buen día.